queridos amigos y amigas, bienvenidos a mi cocina, donde en esta ocasión vamos a preparar una pierna de cordero con patatas panaderas de guarnición. Una receta muy deliciosa, pero muy sencilla de preparar. Lo primero será anotar los ingredientes que necesitamos. Una pierna de cordero que aproximadamente pesa 2 kilos. A la hora de comprarlo, decimos al carnicero que es para asar y que le dé unos cortes como lo estáis viendo. 3 horas antes de la preparación, pondremos la pierna de cordero en una bandeja con agua fría, cambiando de lado para que se remoje bien por ambos lados. Así se va a hidratar y nos saldrá la carne más jugosa. También necesitamos una cebolla grande, 9 dientes de ajos, una rama de romero fresco, 2 hojas de laurel, sal, 100 mililitros de aceite de oliva, 250 mililitros de vino blanco y un vaso de agua, aunque después iremos agregando más agua según requiera hasta el término de la cocción del cordero. Después de las 3 horas de remojo, lo vamos a secar muy bien con papel de cocina y lo reservamos un momento. Ponemos a calentar el horno. Continuaremos pelando la cebolla. La cortamos en julianas y la vamos a extender en una bandeja especial para hornos. Pelamos los dientes de ajos y también lo extendemos por la bandeja. Agregamos las hojas de laurel. Ponemos la rama de romero a un lado de la bandeja. En este bol voy a poner el vino, el aceite de oliva, agregamos bien de sal para salar bien el cordero. Y ahora vamos a mezclar muy bien. A continuación, vamos a colocar la pierna de cordero por el lado contrario a los cortes y con un pincel o similar vamos a cubrir bien con esta mezcla de vino y aceite. Empapamos bien por todos los lados de la pierna de cordero. Cubrir bien cada corte, ya que de esta manera también estamos salando la carne. Agregamos el vaso de agua alrededor de la bandeja. Ya lo tenemos listo para meterlo al horno, que previamente lo tenemos calentando. Lo vamos a poner por este lado a 180 grados durante 1 hora. Mientras tanto, vamos a ir preparando las patatas panaderas. Necesitamos 3 patatas grandes, un pimiento verde, una cebolla grande, un poco de perejil fresco, 3 dientes de ajos,
150 mililitros de agua, sal y aceite de oliva. Después de pelar las patatas, las vamos a cortar en julianas finas. Y la vamos a echar en otra bandeja especial para hornos. La cebolla también la vamos a cortar en julianas o en aros para darle otra forma. Lo agregamos sobre las patatas y ahora vamos a quitarle al pimiento verde todas las simientes. Una vez limpio, le podemos cortar en tiras o también en aros. Y también lo agregamos en la bandeja de las patatas. Echamos sal, la cantidad será a nuestro gusto. Un poco de pimienta molida. Pelamos los dientes de ajos. Echamos al mortero cortando en trozos grandes. Agregamos las hojas del perejil y machacamos hasta que se quede bien triturado. Continuaremos agregándole sobre las patatas. Nos ayudamos con un cuchillo para aprovechar bien todo el contenido. Mezclamos bien todos estos ingredientes. Para aprovechar bien todos los restos que aún queda en el mortero, podemos agregar el agua, frotamos un poco y lo echamos sobre las patatas. Echamos un buen chorrito de aceite de oliva por encima de toda nuestra preparación. Y con esta estupenda pinta le vamos a meter al horno donde tenemos el cordero. En una rejilla debajo, ahí se va a quedar hasta que esté bien cocida la patata. Pasado una hora, retiramos el cordero del horno. Con mucho cuidado de no quemarnos, le vamos a dar la vuelta. Lo volvemos a acomodar. Y también vamos a cubrir bien este lado con la mezcla de vino y aceite. Con el pincel lo frotamos muy bien. Y terminamos de echar por encima todo el sobrante de esta mezcla. Y lo volvemos a incorporar al horno. Esta vez bajaremos la temperatura de 180 grados a 160 grados. Aproximadamente unas 2 horas o hasta que la carne esté bien cocida. Durante ese tiempo iremos regando el cordero con su propio jugo. Si se va secando la bandeja, iremos agregando agua caliente. También iremos echando un vistazo a las patatas. Terminada la preparación, aquí tenemos la pierna de cordero doradita, tierna y jugosa. En total, el tiempo de cocción ha sido de 3 horas.
Y también las patatas están bien tiernas y huelen delicioso. Lo vamos a emplatar para llevarlo bien caliente a la mesa. Retiramos la rama de romero de la salsa, también las hojas de laurel. Ponemos la salsa en una batidora y la trituramos. Hasta que quede fina y cremosa. Servimos el cordero acompañado de las patatas panaderas. Y ponemos la salsa en un recipiente para llevarlo a la mesa y que cada uno se eche por encima. Me despido y no te pierdas la siguiente receta.